Me han llegado estos comentarios y la verdad he decidido crear otro video enseñando cómo obtener los glifos en No Man's Sky sin que nada pueda dañar este método, porque con el video anterior les mostré cómo obtener los glifos en muy pocos minutos y era a través de portales y de unas bases que había creado otro jugador, pero gente malvada y me imagino que malintencionada ha creado nuevas bases dentro de este planeta y ha dañado por completo este método, ya que algunos no han podido encontrar todos los glifos y otros han tenido la suerte que sí. Parcero, yo soy Caliche y es por esto que hoy he venido a enseñarte este método para que tú y solo tú puedas encontrarlos y nadie se interfiera en tu camino. Y como siempre te digo, sígueme, parce, que es gratis, y dale like. Bueno, si lo merezco, que me ayudas bastante. Además, pásate por los directos, que allí me enseñan a jugar. Te dejo los links por acá abajito. Ahora sí, a lo que nos cruje. Vamos a buscar esos glifos. Bueno, para empezar, desde el espacio, vamos a ir a la anomalía. Si aún no conoces qué es la anomalía, es esta bola negra de acá, la cual se nos va a desbloquear pronto en el juego. Entonces, si aún no has llegado, avanza un poco porque pues no demora en salirte, o revisa esta guía que te dejo por acá, porque ahí te va a enseñar los primeros pasos de cómo iniciar en No Man's Sky. Entonces, una vez que lleguemos a la anomalía, nos vamos a bajar y nos vamos a dirigir hacia el nexo. Vemos que acá en el nexo es el sitio donde vamos a poder hacer misiones. Vamos a tener 3 misiones diarias de Mercurio, que son estas, y otras 3 misiones que son de recursos. Para este método vamos a buscar siempre esta misión que está acá, que se llama una amenaza floral, y vamos a darle en iniciar misión. Si por alguna cosa llegas y esta misión no está disponible, digamos que en este caso tuve suerte, pero si no llega a estar disponible, lo que haces es que vas a esperar aproximadamente 8 minutos, que es lo que se demoran las misiones del nexo en refrescarse. Entonces, cuando ya tengamos la misión identificada, vamos a darle en iniciar, y acá nos va a decir que tenemos que salir hacia el espacio. Vamos a ir hacia nuestra nave y vamos a salir de la anomalía. Normalmente en estas misiones lo que hace es que nos lanza a un sistema cercano para realizar la misión. Entonces vamos a esperar a que esto ocurra. Bueno, una vez lleguemos al sistema que nos envía, nos va a aparecer un icono que es como una hojita, que es la de la misión, y nos vamos a dirigir hacia allá. Vamos a identificarla. Entonces, una vez que lleguemos, vamos a aterrizar donde nos pide la misión, porque nunca va a ser en el punto exacto, siempre nos va a exigir que tenemos que buscarla con el visor. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a bajar y con el visor nos va a alinear los objetos para poder ir hacia allá. Entonces, hagámosle. Recuerden el método de melee, que es mucho más rápido, y como pueden ver en la parte superior ya nos muestra el icono del Atlas en amarillo. Esto quiere decir que hay una tumba de un viajero cercano que la vamos a poder encontrar allá. Nos vamos a dirigir hacia la tumba, y esto es muy importante, tienen que tenerlo muy claro porque si no el método se daña. ¿Qué vamos a hacer? Cuando lleguemos no vamos a interactuar con la tumba en lo absoluto, y en su lugar vamos a instalar un ordenador de base. Bueno, muy importante que farmeen metal cromático, porque esto lo vamos a tener que repetir 16 veces. Sí, escucharon bien, 16 veces. Pero este método es el definitivo, porque en el sistema en el que estén no va a importar en qué lugar de la galaxia se encuentre, siempre lo van a poder hacer. Voy a farmear un poco de metal cromático y ya nos vemos. Entonces, para las 16 bases vamos a necesitar aproximadamente 480 de metal cromático, para que si quieren, antes de empezar a hacer el método, pueden ir a farmearlo, refinarlo y así llegar con él listo para la acción. Bueno, en este caso puse cobre activado y emerilio. En este caso, por 2 de emerilio nos da 3 de metal cromático. Entonces el emerilio es muy bueno, que lo encontramos en estrellas verdes. Entonces, ya teniendo el metal cromático, vamos a seguir. Entonces, una vez que tengamos la tumba, como les mencionaba, vamos a instalar un ordenador de base. ¿Qué podemos hacer si no quieren instalar los 16 ordenadores de base? Lo que pueden hacer es que también pueden instalar balizas de guardado, pero esta solo les va a permitir, creo que son entre 4 o 5, corríjame en los comentarios, por planeta o por sistema. Entonces, por eso el ordenador de base no va a haber problema. Entonces, vamos a instalarlo, y si quieren, como control, vamos a nombrarlo. Vamos a dar en reclamar base, y una vez que haga la animación de reclamar base, vamos a volver a interactuar con el ordenador para nombrarlo. En este caso, pues como para tener un control y no repetir, cuando vayamos a ir uno por uno, le vamos a dar en glifos 1 y salir. Como ven, ya que ha guardado como glifos 1. Sin tocar la tumba, vamos a regresar hacia nuestra nave. Cuando despeguemos, vamos a ir nuevamente hacia el espacio y vamos a llamar a la anomalía. Entonces, cuando lleguemos a la anomalía, nos vamos a bajar y nos vamos a dirigir hacia el nexo nuevamente, porque aquí lo que vamos a hacer es que vamos a abandonar la misión, ¿no? Entonces, una vez
abandonada la misión, vamos a volver hacia el nexo nuevamente y vamos a buscar otra vez la misma misión. Esto de pronto va a tardar un poco más, pero como les mencionaba, es un método definitivo porque estén donde estén, van a poder encontrar los glifos completicos. Entonces vamos a esperar a que la misión se refresque y vamos a seguir. Bueno, otra de las misiones que también nos va a servir se llama Matanza Herbívora. Esta también nos va a ayudar a encontrar las tumbas que requerimos. Entonces nuevamente a encontrar otra tumba, vamos a instalar una base, nuevamente la vamos a reclamar, vamos a esperar que haga la animación y la vamos a marcar. Si quieren, esto como les decía es opcional. Glifo 2 y vamos a repetir este paso entonces todas las 16 veces hasta encontrar 16 tumbas para un total de 16 glifos. Entonces una vez que ya hayamos puesto las bases en las 16 tumbas, vamos a ir nuevamente a la anomalía y vamos a ir a terminar la misión o a abandonar la misión y nuevamente vamos a ir hacia nuestra nave para salir al planeta donde pusimos todas las bases. Si llega a pasar esto, que nos va a lanzar a otro sistema, no se preocupen. Cuando lleguemos al sistema donde nos lanza, que fue en el que inicialmente comenzamos la primera misión de encontrar las tumbas, entonces tenemos dos opciones. Una es ir al mapa galáctico. Bueno, en este caso tengo una misión de piratas, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir hacia la estación espacial. Entonces desde la estación espacial vamos a ir al teletransportador y vamos a poder encontrar todas las bases que creamos allí. Simplemente vamos a ir a tus bases, como ven, glifo 1, glifo 2, 3, 4, 15, 16, todos. Entonces desde aquí vamos a poder ir al primer glifo, vamos a viajar a él y una vez que lleguemos vamos a poder observar todos los glifos que hemos descubierto en el mismo planeta. Entonces ahora lo que queda es, vamos a ir a interactuar con el glifo. Yo les voy a mostrar que no tengo en el momento ningún glifo aprendido. Como ven, estoy sin glifos aprendidos, todos los tengo en cero. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hablar con la tumba. Por eso es que es muy importante que uno no pueda interactuar con la tumba cuando está haciendo la misión de la flora, porque si no, cuando uno llegue nuevamente a la tumba, lo que va a pasar es que va a estar visitada y no vamos a poder extraer el glifo. En este caso nos ha dado el primero y esto lo vamos a hacer con los otros 16. Aparte lo que podemos hacer es que para no dejar estas bases por ahí, vamos a borrarlas. De esta forma pues no van a tener 16 bases que pues en teoría no les va a servir para nada. Entonces ya borrada, lo que vamos a hacer es que vamos a ir hacia la nave, vamos a despegar y vamos a ir a cualquier otra. Yo le puse nombre, fue como para tener un registro, pero ustedes si quieren simplemente no lo hacen y van saltando de una base a la otra. En este caso es glifo 5 a la que nos estamos dirigiendo. Vamos a ir a lo mismo nuevamente, a la base, a la tumba, perdón. Nuevamente vamos a extraer el glifo y ya sería nuestro segundo glifo. A la base nuevamente y la borramos. Y este paso lo vamos a repetir en todas las bases que hemos creado. Entonces vamos a hacerlo y ya nos vemos. Tercer glifo, cuarto glifo, quinto glifo, séptimo glifo, octavo glifo, noveno glifo, décimo glifo, onceavo glifo, doceavo glifo, catorceavo glifo. Bueno, ya casi, quinceavo glifo. Y ya nos estamos acercando al último glifo. Entonces como los otros 16 vamos a aterrizar y vamos a ir hacia el glifo. Como todos a hablar con el viajero y a extraerle el glifo. 16avo glifo. Como ven, ya aquí vamos a tener todos los glifos descubiertos para empezar a viajar por toda la galaxia a través de los portales. La verdad, y para serles muy sincero, me tomó alrededor de entre 3 y 4 horas poder obtenerlos todos, desde la primera misión hasta este último glifo. Entonces la verdad, para obtenerlos en cualquier sistema que ustedes estén y de forma gratuita, es un método muy bueno porque de esta forma nadie se lo va a poder interrumpir. Y recuerden borrar las bases para que así no tengan un montón de bases en su inventario cuando vayan a revisar el teletransportador, que la verdad pues no les va a servir de a mucho. Miren que aquí ya no tengo ninguna base creada en este planeta. Listo, ya tienen los 16 glifos, ahora vas a tener que usarlos. En este video que te dejo por acá vas a poder encontrar un portal de forma fácil y rápida para que puedas viajar por toda la galaxia encontrando los mejores recursos para tus partidas. Y dale acá también. Nos vemos.